Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, estamos atentos con Edgar, por favor, si le pueden llamar al compañero para que ya se sume. Yo, la verdad que no encuentro ninguna explicación a esto que le ha pasado a Guaraní. No encuentro, no sé cómo analizar. A ver. El partido podemos analizar, pero lo que yo no puedo analizar es, no sé, hasta desde un punto de vista psicológico, ¿qué le pasa a Guaraní, verdad? Yo le encontré al menos el título. Ajá. Síndrome de Guaraní. Bueno, mucho no. No. Pero resume. Sí, no, pero... Hay algo que sufre Guaraní psicológico, porque una vez te puede ocurrir, pero que en 2 meses te haya sucedido 2 veces y un año antes una vez, es porque algo ocurre. Con otro técnico y Sí. quizá con otro, o sea, uno decía que el de Olimpia tenía líderes como Servio, Báez, que por ahí no tiene, el partido contra Cerro tenía a Servio todavía, pero ayer lo que le pasó en el segundo tiempo a Guaraní fue algo increíble, dejó crecer a un equipo que mostraba una gran cantidad de limitaciones, tuvo una cosa que cualquiera, 2 goles en 5 minutos. El penal A los y el 12 y a los cabezazo de 14, Cáceres. en 2-3 minutos, sí. Bueno, 2-3 minutos. Sí. Se puso 3-0, parecía que era juego de trámite, pero después del primer gol, ahí ya te parecía que, porque faltaban 30. Y allí nos Después dijimos... del primer gol vos decías, acá le hacen un segundo y se arma la podrida, porque ya era el equipo que terminaba la jugada, o sea, hacía contras, terminaba la jugada de cualquier manera, en vez de tener la pelota, la misma cosa que el partido anterior, y con capacidad de tener la pelota. También que era un equipo muy limitado el brasileño, que en el primer tiempo no pudo generar casi nada. Con muchas Yo equivocaciones. ayer cuando decía Preciso. que temía el partido para Guaraní, decía temía no este tipo de cosas milagrosas, sino temía la postura que tuvo, porque en todo momento salió a defenderse Guaraní. El Guaraní encuentra de contra el penal, la jugada de Guillermo Benítez, encuentra una jugada parada, pero Guaraní salió a defenderse, salió cauto, el equipo contrario no probaba nada, pero en el segundo tiempo lo vapuleó con los centros desde la derecha. Sí, y vos sabés que allí, Federico, casi siempre los centrales y a veces los laterales estaban desordenados. Y en el primer gol, cuando bajan para el primer cabezazo, 2 fueron, van 3 centrales de Guaraní a pelear con Iago, que es el marcador central alto, ¿cierto? Tendrá 1,85, Se metió 90. ya ahí Pero en el 3 segundo tiempo. jugadores no pudieron y perdieron muchísimas veces la pelota cruzada. Porque a Guaraní no es que le crearon, no es que le desbordaron y armaron así con jugada mano a mano con el arquero, sino que es cierto, desborde, pelota cruzada y pelota parada, y perdió muchísimas veces. Y uno se pregunta, ¿por dónde pasó esto? ¿Cómo es que Guaraní no encontró a un jugador líder que pise la pelota, que genere falta, hacer pasar el tiempo, congelar el partido, buscar 3-4 toques para tratar de quitarle el ritmo? Sí. Te voy a dar la aplicación que yo creo. Sí. Y puedo estar equivocado. Claro que puedo estar equivocado. Pero Guaraní es justamente lo que transmite su técnico. Un técnico abúlico. Un técnico que no sabe si tiene frío o calor. Un técnico que no transmite absolutamente nada. Y puede ser muy buen técnico desde lo táctico, hacer un trabajo brillante desde la semana. Yo creo que no se puede desconocer de que Fernando Cubero es un buen técnico, pero siempre le faltó ese plus. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Quién es considerado hoy el mejor técnico del fútbol mundial? Pep Guardiola.
Y Pep Guardiola vive intensamente sus partidos, da indicaciones. Apenas hay un jugador que se acerca, le habla, le motiva, le da la indicación. El propio Xavi, que viene de la escuela esta de la Masía, la misma cosa. Jürgen Klopp, Mourinho ni hablar. Y esos son técnicos clase A, los famosos técnicos de primer nivel. Y Fernando Jugero ayer planteó muy mal el partido porque venía a ganar 1-0, comenzó ganando 1-0 y después se replegó en un acto futbolístico de cobardía. Porque esa es la realidad. Un acto futbolístico, que se entienda bien, de cobardía. Y Guaraní es lo que es, porque su técnico le transmite eso. O sea, es abúlico, es desabrido. No vive, él no puede ser que vos estés ganando 3-0 y vos empieces a defenderte únicamente. Sinceramente hablando, yo creo que el gran responsable acá es Fernando Jugero. Y es más, yo creo que si vamos a ir por los resultados, Fernando Jugero tiene que ser destituido inmediatamente ahora. Está a 10 puntos del líder del campeonato, eliminado de la Libertadores y no tiene un solo torneo internacional en el año. Y esto a cualquier otro técnico le va a costar el puesto. Y peor la forma en la que perdió el año pasado. Gran mérito de Cerro, porque Cerro tuvo la personalidad, tuvo el coraje de pelear hasta el último momento, cosa que Guaraní no tuvo y también tuvo una ventaja importantísima y manejó el partido el primer tiempo. Y su técnico está siempre de brazos cruzados, mirando, pone la mano al mentón, mira la hora. ¿Qué es lo que eso es? Yo estoy seguro que si era un técnico paraguayo ya hoy amanecía destituido. Pero mirá que Guaraní perdió de forma increíble también con Olimpia, con un técnico sanguíneo como Costas. No, pero eso puede ser, es que hay excepciones. No te estoy diciendo que siempre que vos... Pero este grupo también, una estructura, Bruno... Mourinho está a mitad de tabla para abajo. No está peleando la Roma. Yo estoy de acuerdo que hay una gran responsabilidad de Jugero, pero mira el plantel que tiene también. Y para colmo ayer se le lesiona su lateral izquierdo Guillermo Benítez, Josué Colmán antes del primer tiempo ya es cambiado y muy poco le trajeron también. Pero y ese mismo equipo que vos estás haciendo referencia con Gustavo Costas era menos. No, Gustavo Costas era mucho más, el Bruno. El plantel mucho más. Escúchame, no. El plantel mucho más, Bruno, por favor. No. Ese era un plantelazo. Este equipo el año pasado que terminó Fernando Jugero jugaba muy bien. No, disculpame, Bruno. Jugaba muy bien. Bueno, entonces yo estoy loco. No sé cómo entonces casi fue campeón. Sí jugó muy bien. Eso fue un meritorio. Sí, lo tuvo a Rodi, que estaba en la tercera en Deportivo Capiatá. Bueno, pero rindió, jugó bien. Rodrigo no es yo creo que ese es el era un jugador de primera en Olimpia. Es un mérito, Bruno. Le dio la confianza. Por favor, le resucitó al jugador. Pero en los momentos clave Fernando Jugero no zapatea. A eso estoy yendo. No pega el portazo, no le dice a su jugador, no sé. Yo creo que ayer, puntualmente, Jugero tuvo responsabilidad con sus cambios, pero lo que ocurrió, como también Jugero no tuvo nada que ver con la irresponsabilidad de Cerro y todo lo que se vivió en los últimos minutos contra Cerro, es del plantel. Después podemos analizar si eso, el técnico tendría que ser una especie de cortafuego para decir, despiértanse, pero también hablamos de un plantel profesional. Vos agarras y ves hasta cómo patearon los penales. Justo ayer hablábamos de la serie contra Gremio. La de ayer me parece que se asemeja mucho. Y yo no sé si no tiene nada que ver que, por ejemplo, los que mejor patearon eran los que eran nuevitos. Los zurdos. O sea, yo creo también, Dani, que hay un factor psicológico. Un factor psicológico que vos tenías 3-0 y de repente te encontrás con la tanda y te volvieron todos los fantasmas. Choco viene de la... Pero acordate que Guaraní estuvo... O sea, yo también, porque uno piensa que siempre que consigue un resultado como consiguió brasileño, llega mucho mejor a los penales anímicamente.
de la confianza, olvídate. Guaraní se metía el gol, el arquero ganaba. Ganaba, claro. Porque los brasileños también... Claro, o sea, Guaraní estuvo ganando la tanda de penales. Los 3 primeros que pateaban los brasileños también era muy poco ortodoxo. Guaraní pateaba mejor. Otra cosa reprochable a Guaraní, el estado físico. El equipo no jugó el sábado, ni un jugador jugó el sábado. Cierto. Y ayer a los 20 del segundo tiempo se caían a pedazos. José se lesionó en el primer tiempo. Hasta lo que entraban, lo pasó totalmente físicamente el equipo brasileño, lo pasó por arriba. Todas las pelotas divididas eran del equipo brasileño. O sea, hay un déficit de muchos puntos de vista. Y cuando hizo el 2-2, uno ya agarraba y decía en cualquier momento venía el tercero y va a venir y llegó de la forma menos pensada, porque algunos se atrevían a discutir el tema de la pelota si había entrado o no en esta copa que todavía se juega sin VAR, pero lo pasaron por encima y se suman los hechos. Y yo estoy de acuerdo que aquel plantel era mejor que este, porque la dupla, por ejemplo, era Baez con Romaña, que era una muy buena dupla. Hablamos del lado de Olimpia, ¿verdad? Con otro técnico. Claro. Con otro técnico. Aquel lo tenía, a ver, tenía Bobadilla, por ejemplo. Bobadilla con claro. Merlini y Cecilio. Exactamente, claro. Pero no. el plantel mismo, el que perdió el plantel de ahora es peor que el que perdió con Cerro. Totalmente de acuerdo. Claro, pero- Fíjate pero vos. igual- Ese era peor que el que Y perdió sí, contra Olimpia. viene en efecto dominó, pero igual estaba ganando 3-0. Daba la a un circunstancia. equipo que no era superior. Sí. Pero creo que son responsabilidades compartidas. Sí. ¿Quién está? Felipe Darío Jiménez. Felipe, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Bruno, a toda la audiencia. Bueno, vos sos socio muy antiguo, ya quisiste ser presidente del club en algún momento. ¿Y Sí. cuál es un poco tu evaluación de lo que pasó ayer con Guaraní? Y el reflejo de nuestra comisión directiva, Bruno. La improvisación se ve reflejado en el club Guaraní. Lastimosamente, un club tan grande está mal manejado ahora. Y están arraigados ahí en el club, lastimosamente, este señor Azucha, ¿verdad? Vos sabés que no te escucho bien, Felipe. Estoy en ruta, Bruno. Sí. Sí. Te puedo volver a repetir, no sé si me escuchaste. Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, en el Club Guaraní es el reflejo de la improvisación de nuestra comisión directiva. Es lamentable. Esta comisión directiva lo único que sabe es más de fracaso que de éxito. Y esto se da la improvisación, ¿verdad? Que están dejando vender jugadores de la inferior, de la formativa, ¿verdad? Y todo es para las arcas personales. En el Club Guaraní no se puso un foco durante el periodo de este señor Acosta. Y el único camino que yo veo es la intervención del Club Guaraní, porque solamente a través judicial le vamos a poder quitar a esta gente, para hacer un Guaraní grande. Ahora, Felipe, pero dentro de todo esto, mira que el año pasado fue finalista Guaraní, ¿eh? Sí, fue para el antepasado también. Pero no tienen carácter, actitud, personalidad, son perdedores. ¿No pasa por el técnico? No, para mí es lo que pasa el club, el fiel reflejo de esta comisión directiva. No existe. Porque no tienen motivación, es la desorganización, las improvisaciones. Es una vergüenza lo que pasa en mi querido Club Guaraní. Dani, Federico, Ariel, Felipe Jiménez. Sí, ¿cómo está, Dani? Bien, ¿en qué quedó aquellos documentos, el tema de la asamblea, cuando se había hecho todo el movimiento para tratar de pugnar? Y Dani, esto yo iba a mover a modo personal, ya había contratado un estudio jurídico, pero ahora ya vale más, Dani. Es una vergüenza lo que pasó en el Club Guaraní. Solamente a través de una intervención se va a poder cambiar esta comisión directiva, pues están arraigados en el puesto. Es una dictadura ya eso. No dejan asociarse gente para tener que llamar 20, 30 veces para ver si se aceptó tu solicitud. O sea, es la improvisación total. Un kiosquito sin merecerle a nadie se maneja mejor que el Club Guaraní.
Y Darío, ¿ustedes siguen trabajando con su grupo mirando la próxima asamblea? Sí, pero si nos vamos a elecciones, vos podés hacer una encuesta. Si nos vamos a elecciones, Guaraní tiene muchos hinchas. Ellos manejan todos los padrones. Los asociados, todos manejan ellos. Nosotros se asocian 300, ya van a poner 600. Gente no son aurinegra, que no sienten los colores. O sea, ellos están felices cuando se le invitan ahí que viajen en un partido de Copa Libertadores. Y no hay nadie piensa. Es increíble lo que pasa, mi querido Club Guaraní. ¿Y económicamente cómo está Guaraní? No sabría decirte, para mí debería estar muy bien. Con todo lo que siempre vendió, no creo que tiene grandes contrataciones. Yo pienso con todo lo que Guaraní podría haber sido un club modelo, ¿verdad? ¿Y qué pensás hacer particularmente? ¿O qué piensan hacer? Y hay que formar un gran equipo para hacer un Guaraní grande, Bruno. Y tiene que ser a través de la intervención y por vía judicial. Porque no es imposible quitarle a esta gente de ahí. Y no digo a esta gente, hay una sola persona, Juan Alberto Acosta. El mal de Guaraní, lastimosamente. ¿Por qué crees que él es el mal de todo? Y Bruno, decime, ¿qué hicieron con todas las transferencias? No tenemos, nuestro estadio se cae a pedazos, la infraestructura del club. Se quedó un club en el tiempo, un club centenario como el Club Guaraní, que hay hinchas a lo largo y ancho de este bendito país, o sea, una vergüenza. Tú te vas a los baños del club, la infraestructura, donde practican nuestros jugadores. Es precario, papá. Y con todas las transferencias, ¿dónde está todo ese dinero? Se van unos cuantos burreros que están entonces al día y aprueban todo el balance. Un circo, ¿eh? ¿Vos pensás presentarte a la candidatura, a ser candidato a presidente del club próximamente? Quiero ser candidato, quiero presentarme. Pero te digo, no le vamos a poder ganar a esta gente. Hace una encuesta vos. Así. Hay muchos hinchas, pero la gente no se asocia, está ganado. ¿Qué te ofrece el Club Guaraní? O sea que entonces va a seguir en manos de Alberto Acosta o de del quien él decida. El camino hay que judicializar eso y ver, hacer una auditoría del club. Es una vergüenza. Y duele verle a mi querido Club Guaraní en estas circunstancias. Un equipo sin alma, desmotivado, sin amor propio. Y te digo, él tiene el reflejo en nuestra comisión directiva, no existe. Son perdedores, Bruno. Guaraní. ¿Y vos pensás pedir esa auditoría? Sí, pienso. Por el gran pueblo aurinegro se merece tener un Guaraní competitivo, un club ordenado. ¿Cuándo lo pensás hacer? Lo más pronto posible, Bruno. ¿Vas a pedir una auditoría? Vas Entonces, a ser el primero en saber cuándo presente. ¿Vas a pedir una auditoría completa? Sí, señor. Y eso está permitido, eso lo puede pedir un socio, ¿verdad? No puede pedir, tengo entendido. Me tengo que asesorar, Bruno, no puedo tocar oído. Tenemos que ver cuál es el camino. Entiendo. Sí. Gracias, Felipe, por atendernos, muy amable. Les mando un fuerte abrazo. Que estén Gracias, bien. muy gentil. Felipe Darío Jiménez, socio del Club Guaraní. Me gustaría hablar con el presidente Guaraní, no sé si va a hablar. Últimamente se llamó muy al silencio. Tenemos las reacciones post partido, muchachos, por favor, porque después tenemos que hablar de la gran noticia que sacudió la noche, el tema relacionado a Robert Harrison, que dijo que ya no va a continuar al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero a mí me gustaría entender los tiempos y cómo se va a hacer la transición, ¿verdad? Hablar con el doctor Sosa Jovellanos, por ejemplo, que es un hombre que conoce mucho de cuestiones jurídicas.
Fernando Cubero al aire, por favor. Y no sé si tenemos el hincha opina de los muchachos del canal. Si tenemos todo eso, me avisan que tenemos. Y estamos atentos a lo que vaya a suceder en la Cámara de Diputados. En estos momentos hay que decir que fue electo un presidente de la línea del Partido Liberal, Paniagua como vicepresidente primero, y estaban mencionando el nombre de Camacho, de la señora Camacho, la diputada, que no sé, creo que Encuentro. del Encuentro Nacional, no sé si ya también tuvo los votos. Sí, está. Y lo que acá puede llegar a pasar clave, porque se retiraron los de Honor Colorado, y si hay los votos necesarios podrían impulsar el juicio político, la gestión de juicio político contra la fiscal actual Sandra Quiñones. Entonces, ojo con este tema, estamos atentos. Eso es lo que está llamando la atención ahora, ¿verdad? Porque puede ser a renglón seguido. Sí, Ya, ahora. Estamos atentos. Por ahora todo el tema del saludo, de la cuestión esta protocolar, pero vamos a ver si es que también a renglón seguido van a ir con el tema de el nivel acusatorio y se aprueban el juicio político a Sandra Quiñones, porque eso sí que sería un tema político muy, muy importante. Bueno, quiero también no olvidar a un periodista que lamentablemente nos ha dejado el día de ayer, Prisciliano Sandoval 10, un personaje, un periodista realmente increíble, polifacético, y quiero contar algunas anécdotas con respecto a él. Yo lo conocí en el año 1999-2000 aproximadamente, cuando yo era coordinador de deportes y lógicamente uno conocía a los grandes periodistas de la época, a periodistas que son de antaño, periodistas de mayor trayectoria en el tiempo, y estábamos en el maquillaje de Canal 13 cuando irrumpió una figura imponente, un hombre grande, físico realmente trajeado impecablemente, peinado impecablemente. Era Prisciliano Sandoval 10. Y yo lo recordaba él por sus relatos de la década del 90 principalmente, porque de niño seguíamos la radio y creo que muchos se van a sentir identificados con él, porque Prisciliano tenía un estilo de relato un poco diferente, y con una radio, con una emisora muy pequeña, él llegó a tener una resonancia muy importante. Más deportes, esa viñeta que él utilizaba, que muchos van a recordar. Prisciliano marcó una época en la que era muy escuchado por los cerristas, escuchado por los olimpistas. Si bien es cierto, los relatores a veces se identifican en una determinada época por una campaña de un club. Y esa campaña del 89-90 del Olimpia realmente fue una campaña identificada con Prisciliano, porque él hacía los relatos y tenía un estilo un poco diferente a aquella época, y fue uno de los primeros que introdujo, creo que inclusive el tema de el eco, el estilo de relato del gol fue diferente a todos. El gol ciclón, gol de cerro, gol ciclón. Ciclón gol. Ciclón gol. El canto del Olimpia, que también le puso en su momento el mote, ¿verdad? El supercampeón también. Supercampeón. Sí.
Viejo y peludo. Viejo y peludo. Y claro, después eso se fue imitando, ¿verdad? El tema del viejo y querido peludo Olimpia, por ejemplo, ¿verdad? Esa frase que algunos escuchan hoy a lo mejor que se sigue repitiendo. Y Prisciliano tenía una gran distinción que creo que todos lo reconocíamos los periodistas y nos preguntábamos, pero ¿cómo hace este Prisciliano? Porque él, en la época en la que no teníamos la tecnología de hoy, no teníamos la facilidad de hoy, él no estaba en una empresa grande, él tenía su propia radio y él autogestionaba sus transmisiones, se iba en auto a Colombia, se iba en auto a Ecuador. Últimamente en colectivo, Bruno. En colectivo últimamente, ¿verdad? Es más, hay una anécdota con el finado Israel Pérez también, que viniendo de Perú, Bolivia, que se quedaron 8 días en medio del territorio inhóspito del Chaco. Ahí, entre la nada. Imagínate, sí. Imagínate. Sí. Porque, claro, esa ya fue la parte más contemporánea, pero sí. Yendo atrás, como antes el formato era, por ejemplo, Paraguay jugaba contra un equipo colombiano, le tocaba la serie de colombianos, y por mencionar, Olimpia Cerro iban a jugar contra Deportivo Cali y, por ejemplo, Atlético Nacional, y se iban esa semana y se enfrentaban esa semana los dos equipos, y después venían los colombianos, los dos equipos, y pasaba la misma cosa. Por el formato de la Libertadores, tenían que jugar en esa semana los dos equipos colombianos contra los dos equipos paraguayos, los partidos de revancha. Y después se cruzaban los paraguayos entre sí y colombianos entre sí. Y él hacía ese viaje de la semana y se quedaba acompañada a la selección paraguaya. Realmente era un periodista muy sacrificado. Y Prisciliano, ya en la última parte en la que yo le conocí, porque de ese Prisciliano en el maquillaje de Canal 13 haciendo un programa de muchísimo rating, recuerdo, que era Tiro Directo, donde él aparecía con esa famosa tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Yo creo que fue uno de los primeros personajes de el periodismo deportivo, así como Edgardo Villalba Vicini o como Javier Sosa Briganti, que tienen un sello propio, que vos lo escuchás y vos sabés que te van a aparecer con algo diferente. Es como el jugador, ese jugador que toca la pelota y hace algo diferente, y en el periodismo hacían algo diferente ellos. Vos podías estar de acuerdo o no, pero hacían algo diferente. Y recuerdo a Prisciliano ya en la última época en la que siempre nos encontrábamos en los estadios. Él me decía, en ese tono muy especial que él tenía, me parece que estás haciendo mal esto, estás muy bien con esto, seguí con este tema, y me daba aliento y me decía, estás por buen camino, me daba consejos, y yo siempre lo escuchaba con mucho respeto porque, caramba, él de relator pasó a ser comentarista, porque era un hombre que entendía muy bien del fútbol, tenía una lectura de fútbol muy interesante, y recuerdo que siempre en las previas yo siempre lo convocaba a Prisciliano para hablar de un partido, previo a un partido, y tenía conceptos realmente muy interesantes, muy claros, y yo realmente lamento mucho su partida. Sé que él en los últimos tiempos estaba muy apegado a una creencia, ¿verdad? Muy apegado a la religión, y siempre también hablaba de esa situación. Lamentablemente nos dejó, y muchos periodistas de los que hoy están en medios han pasado por Prisciliano Sandoval en su medio y han recogido conocimiento y experiencia con él.
No era un hombre que pagaba mucho dinero, pero te daba la oportunidad de que vos te inicies como profesional y después muchos pegaron el salto. Entonces yo creo que es un hombre muy meritorio dentro del periodismo deportivo de nuestro país y hay que reconocerlo. De dilatada trayectoria en el periodismo deportivo y que lamentablemente nos ha dejado, así que un homenaje para el querido Prisciliano Sandoval Díez, que imagínense que ya en la última época me contó una anécdota simpaticísima, muy muy simpática, porque era muy especial, era así como uno lo veía polémico, parecía un hombre muy nervioso, de repente defendía su postura muy enérgicamente. Me contó una anécdota de que él tuvo un episodio en su vida y encontrándose con ese episodio que cualquier hombre pudo haber reaccionado de una manera totalmente diferente, él riéndose me decía: yo lo único que dije en ese momento fue que por favor terminen de pagar ambos la cama que se había retirado. Y no voy a dar detalles porque el que entiende, entiende lo que estoy diciendo. O sea, reaccionar de esa manera y reírte de vos mismo después de un suceso de esa naturaleza habla un poco de lo que era la otra personalidad de Prisciliano fuera del aire. Porque él en ese momento le dijo a esas dos personas: lo único que les pido es que terminen de pagar la cama. Y agarró sus cosas y se mandó mudar. Prisciliano Sandoval 10. Que en paz descanse. Y muchas gracias por todo lo que has hecho en el periodismo deportivo. Mucha gente joven no te va a reconocer o no te va a acordar de vos, pero estoy seguro que mucha gente de 40 años o un poco más van a recordar aquellos relatos de Prisciliano Sandoval y después en su faceta de comentarista. Gracias por todo, Prisciliano. Remillo insiste Boca, recupera Abramovich para Boca, se mete en diagonal, ahí marca Olimpia, recoge Simone, se adelanta Simón para Boca, la jugó arriba, marcó Portela, escapó Graciani, tiró el centro, y oportuno cruce de Villa al córner, Olimpia ganaba por 2-0, ahora Boca descontó la ventaja, 2-2 el marcador, se va a producir el tiro de esquina, desde la punta derecha, punta izquierda mejor, Graciani para tirar, corrió Graciani, tiró arriba, Almeida quita con golpe de puño, insiste Boca, remate que rebota, Villarreal maniobra dentro del área, marco Olimpia, arriba el balón, insiste Graciani, otro centro, rebotó el balón y marca Olimpia, sale Boca, Boca, Abramovich tiene con todo, va a hacer el pase, marco Tito Jorge Guas, va a sacar para Amarilla, la pelota para Raúl Vicente, el balón se fue de campo lateral para Boca, escapa Villarreal, cargando para Boca, el centro puerta del área, no pasa nada, dice el árbitro, tiro de portería, lo pesca a pedazo el árbitro. Parte de lo que relataba Prisciliano Sandoval, muy polifacético porque él era operador de radio, él era técnico, él instalaba su propio equipo, él era chofer, así que un personaje Prisciliano. ¿Llegaste a trabajar, Ariel, vos con él? Federico, ¿ustedes llegaron a trabajar con Prisciliano? Yo en Canal 2 no compartía sin mesa con él, pero sí compartimos la empresa, y en Radio 1000 en el 2010 y transmitimos juntos aquel partido Cerro Botafogo que se transmitió diferido 10 minutos después. ¿Se acuerdan que vino la señal? Y ya contamos eso, si es que uno tiene que en la transmisión, ¿verdad? A lo mejor no es un poco honesto en el trabajo con los oyentes, pero tenés que sacarla de cualquier manera, ¿verdad? Y nosotros hicimos la transmisión porque no teníamos otra señal, escuchando a un colega que transmitió desde Río de Janeiro. Y Prisciliano, será como si fuera que estaba, no sé, a metro allí de los jugadores. Tenía una cancha que le sobraba para salirse de cualquier situación de aprete. No hay un montón de anécdotas de los viajes a Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este. No es porque no esté, ¿verdad? Pero sí uno lo apreciaba, porque a mí me tocó también, igual que Bruno, él me daba muchos consejos también, porque trabajábamos en Rey Guaraní, y como el camino a mi casa quedaba a su casa, él siempre me llevaba.
a la salida del programa, ahí íbamos hablando ahí. Y vos sabés que hacíamos también. Íbamos a comprar torta a la confitería del Molino. Yo le llevaba a mi vieja y le llevaba a su señora. Me decía a la salida domingo de la tarde, vamos a comprar una torta, decía, y me bajo y me voy con vos. Comprábamos torta y después montón de cosas. El presidente tenía, vos podías estar hablando 5 horas y me pasó afuera 5 horas con él, y el otro día te cruzaban la vereda y no te miraba. Sí. Te miraba. Y No, vos le personaje. conocías y no le saludaba. En el exterior, por ejemplo, él se levantaba y salía con su acreditación en el pecho. En Argentina, en Uruguay, la acreditación y el tema del partido. No era muy especial, pero repito, siempre buena onda para aconsejar. Incluso me aconsejaba cosas de familia y todo eso, y bien, la auto que se acercaba sin que uno le pida de repente. Estuve a punto de trabajar con él en el año 2000, cuando estaba en Radio 1. Ofrecimiento formal, quería reinventarse, después no salió el tema por una cuestión mía, y vos sabés, tuve 2 años sin hablarme después, y nos encontramos con toda la gente, sí, bravo la presidenta. O agarraba y te pasaba, y después agarró y me vino, me felicitó, me dijo el progreso, tal y tal cosa. Y bien, y después trabajamos en Río Guaranilla, te digo, en un grupo donde estaba Javier, imagínate. Javier y Prisciliano juntos, una cosa de loco, ¿verdad? Como Pero bomba atómica, ¿verdad? realmente, sí, pobre, estaba ya con la salud deteriorada. Creo que en la época del COVID ya se deterioró la salud, porque una de las pocas veces que nos encontramos fue la cancha de Cerro, después de bastante tiempo, y ya se lo veía Pasa afectado, pero tiene una diabetes, cantidad, sí. como decía Bruno, una cantidad de gente, creo que desde JJ, bueno, ¿verdad? El padre, que arrancó con él, después Casenave, un montón de chicos que El arrancaron con propio él también. JJ Bernabé. Claro, decía, el padre. El hijo. Ah, también arrancó con él. Claro, el hijo arrancó con él. Bueno, una Siciliano. gran cantidad ahí en su radio, su operador Teto, el famoso Teto, él tenía un solo operador. Ingeniero. Sí. Y Johnny trabajó mucho tiempo con él. Sí, Johnny. Jugaba Olimpia 2 de mayo, pero Juan Caballero. Estaba haciendo por la televisión y había mucha neblina. Desde la casa Prisciliano tenía su radio. Y Johnny arrancó el partido. Y Prisciliano no le gustaba cómo estaba relatando, pues no veía bien los jugadores y vino y le sacó. En plena transmisión. Le sacó el Le sacó el micrófono, venga, había ratado yo. Y tengo otra anécdota. Ese tipo de cosas, pero impresionante. Tengo otra Prisciliano. anécdota de Prisciliano. Acá alguien me recuerda, gracias Cristian, el famoso Tokyo Gol. Porque él implantó ese Tokyo Gol. Para vender. Yo creo que tenía que ver con el... claro, acá también me envía Cristian. Con la Sí. campaña de Tokio, ¿verdad? De la presencia de Olimpia en la Intercontinental. Claro, porque iba a ser en Tokio el partido 90. El Claro. 90 fue en Tokio. Claro, por El eso Tokyo Tokyo Gol. Gol. Vos sabés que una vez Prisciliano era así como decía Federico, era de repente llegaba en silencio sin saludarte, ni te miraba, conectaba a su equipo y vos no sabías si Prisciliano estaba enojado contigo o algo, pero Claro, le dijeron que vos dijiste algo. Y te sí, quedaron con esa cosa, ¿no? era todo un personaje, pero después él te saludaba y hablaba contigo. Vos sabés que hizo una vez, cuando el básquetbol estaba en su apogeo, cuando en la década del 90 hubo un resurgir del básquetbol que fue impresionante, la gente iba a la cancha, seguía las transmisiones. Fue un furor porque comenzaron a venir los norteamericanos, Claro, la época dorada del básquetbol. 89-90. Sí, y él también relataba básquetbol. Gracias Lucho María, mi querido amigo. Prisciliano adoptó el gol. Sí. El ciclón gol. Ciclón gol. También. Sí. Gracias Lucho María, así mismo es. Y vos sabés que se estaba definiendo un partido entre, creo que era Soldamérica Olimpia. Era un partido pero caliente. Y estaban empatados algo así como 90-90. Y quedaban unos minutos, ¿verdad? Y esos minutos en el básquetbol son toda una eternidad, ¿verdad? No es como en el fútbol, por ejemplo, por decirte que dan 2 minutos, que en 2 minutos Pasa de en todo. el básquetbol puede ganar uno o ganar el otro, ¿verdad? O terminar empatados inclusive. Y estaba relatando en la radio de Prisciliano. Te juro que me encantaría escuchar esa viñeta de Más Deportes, Más. Sí. Esa viñeta yo creo que él mismo la mandó a hacer inclusive, ¿verdad? Porque esa la identifica mucha a la voz de Prisciliano y a su trabajo, ¿verdad?
Y todos creo que alguna vez pasamos y escuchamos ese relato la de noche sí. más deporte, Ya le más. escuchaba, y Bueno, sí. y estaba relatando Darío Martínez Mendieta, que en paz descanse. También. Y estaba relatando el partido, él emocionado, y llega Prisciliano a su radio, ¿verdad? Y le dice, agarró el micrófono y se sorprendió Darío Martínez Mendieta, porque claro, Prisciliano era el dueño de la radio, el jefe, y se agarra el micrófono así, déjame a mí porque este partido está muy emocionante, le dice. Y empezó él a relatar, y relató el final de ese partido que fue una cosa de, no sé, una definición, y se quedó con, ¿qué vas a hacer? Es como que vos estés relatando una final de Copa Libertadores a un equipo paraguayo y venga de repente otra persona te dice, déjame yo relato porque este partido está muy lindo. ¿Verdad? O está... El Bruno va a ser el relator que irrumpió en la opinión con fuerza. Sí. Porque antes los relatores era No. abrir el programa, meter el pase, te callás, meter la pausa. Era un punto, conductor, de los 80 hasta ahí. y hasta 2000 más o menos, ¿verdad? Después cambió un poco cambió totalmente, ¿verdad? El formato. Carlos el Gómez, por deportivo. ejemplo, era así, ¿verdad? Claro. Hasta No se compromete con la opinión, ¿verdad? Porque, pero eran otras Aparte, épocas. el formato era diferente. El formato era diferente, porque Carlos Gómez, por ejemplo, era solamente relato, presentación. Es más, él no hacía... yo recuerdo que cuando desembarqué en la vieja Cardinal, perdón, Sara, Julio González Cabello, que en aquella época era el relator más escuchado. se le escuchaba mucho. Se le escuchaba muchísimo en la Cardinal con frecuencia modulada, decían, con sonido estéreo, Sí. ¿verdad? Sonido estéreo. Y tenía un gran equipo. Julio González era el relator y el comentarista era don Julio del Puerto. La rompían. Y vos sabías que, y Pedrito García, el maestro Pedrito García, era el coordinador junto a Gaspar Aníbal Noguera, que Gaspar hacía la reserva, él relataba la reserva y hacía la previa. Sí. Martín Cacho, el comentarista. Areco. Sí, de la reserva. Sí. Bueno. Yo pongo Y que- para que ustedes tengan idea, imagínense que Julio González Cabello no hacía el programa. Antes le decían boletín, El programa lo abría directamente Julio, de acuerdo. pero no se decía programa, decían boletín, el boletín Claro, deportivo. claro, Y claro. entraba don Julio de Puerto y él hacía el programa. Era solamente Y era el 12 a 1 comentarista. nomás, a de reventar una 12 hora. a 1, pero vos esperabas ese horario de las 12 porque entraba Julio y hacía una reseña y hacía un comentario de lo que fue la fecha, por ejemplo, ¿verdad? Y así día a día, o hacía una nota, Sí. ¿verdad? Y antes estaba el famoso mi incorpóreo amigo Gabriel de don Fernando Casenave, el maestro Fernando Casenave. Claro, pero lo de Julio era después de los grandes eventos de domingo, grandes partidos, esperaba ya Claro, su cómo comentario. había la música y ahí decía, buenas tardes, y siempre entraba un sentido crítico, eso siempre me gustó de Julio Puerto. Hasta de las grandes, él no es que magnificaba, se casaba, siempre tenía un sentido crítico, Sí. aún en las cuestiones, y fíjate cómo me acuerdo de aquella época que yo para escuchar a Julio Puerto, fíjate que estaba Juan Bogado, Walter Rabinovich, Juan Bogado finado, también increíble, ¿eh? Darío Martínez. Adelio Salina, me acuerdo, era otro cronista también que tenía, y Serafini, que inauguraba el tema de acá, está comiendo chipas y nos acercamos, esa fue una nueva, como dice usted, con el sonido estéreo, era una nueva época de la radio en cuanto a transmisiones, ¿verdad? Sí. Pero era así, y Prisciliano, como dice Bruno, él sabía mucho de fútbol, comentaba muy bien, incluso terminó con eso, pero no se aguantaba y a veces atrás, cada anécdota tiene Prisciliano, pero Bruno, yo te una voy a contar, cantidad, y él era profesor en la facultad de ingeniería, Él era muchos sí, ingenieros lo tuvieron como... Él era muy leído, él Muy era, leído. era muy Asistente de instruido. cátedra era ya, de joven. Él, por ejemplo, te hablaba de economía, de No. política, leía muchos libros, Yo- te hablaba de novela. Yo siempre me acuerdo, nomás, siempre me Johnny. acuerdo, una de las grandes enseñanzas de la vida, Sí. muchas veces, no hablar de lo que no sabes, ¿verdad? Mejor callate nada más. Y yo estaba en el programa de Rey Guaraní y Paraguay iba a jugar un partido con Sudáfrica en Pretoria. Y yo no conocía Pretoria. Yo conocía Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, pues, con un nombre. Faltaba para ir al Mundial todavía. Y dije, tan malo este partido que Paraguay se va a jugar, no sé, en una ciudad Pretoria. ¿No? Y Prisciliano, pues, Pretoria es la ciudad de la facultad, de la universidad, del poder legislativo, todo está bien.
Y yo le agradecí porque sabía, después de la pausa me dijo, no te enojas, no, me enseñó, le digo, metí la pata, le digo. Y después conocí Pretoria, me llevó el tiempo a conocer Pretoria, una ciudad maravillosa. Pero te digo, como siempre yo me acuerdo de Prisciliano, no sé por qué. Al aire, pero me dijo muy bien, ¿verdad? Nos dejó pasar porque él sabía, él no conocía, pero sabía por lo que vos estás diciendo, tipo leído, Claro. lo que era la ciudad de Pretoria. Vos no te acordás, Dani si ya estuvo, a lo mejor se va a acordar, porque yo le escuchaba cuando eso. Un día había un fuerte debate en la mesa del Cardinal Deportivo, en la vieja Cardinal, y suena el teléfono, los oyentes participaban, suena el teléfono, y quién estaba como oyente para participar del debate, Prisciliano No me Sandoval. digas. ¿Vos no te acordás de eso? No. Y vos dijiste, vos sos Prisciliano, sí, soy Prisciliano, te digo, no puede ser. ¿No te acordás ahora de estoy eso? acordando, sí. ¿Vos no te acordás? ¿Eh? 2007, 2008, por ahí, ¿verdad? Claro. Sí. No, y entró como oyente él. para opinar. Sí, no, y entró, era un personaje. Johnny nos envía más deportes, un país en sintonía, más deportes, más, y después ponía un país en sintonía. Era toda una marca, sin dudas. Qué personaje prisciliano. Una pena que haya fallecido, ¿verdad? Porque todavía no era muy 62 longevo. años. 62. Joven todavía. para Joven, mí. joven, Sí, joven, sí. joven. Bueno, No, que en no paz sufre problema descanse de y bueno, ¿qué vas a hacer, hermano querido? Cuando Pero yo hoy, Bruno, comencé a mencionar a gente que vos decís increíblemente que ya no está. A ver, comenzamos con Prisciliano, Israel Pérez, Israel muy Javier joven, Sosa lastimosamente. Briganti, Darío Martínez Mendieta, Juan Ángel Gómez, mira Juan Bugado, gente joven todavía que no ni siquiera se aproximan todavía a una edad, digamos, en la que uno dice, listo, ya está, misión cumplida. Pero un grupo importante de gente que se fue. Sí, y vos sabés que acá me marcan inclusive para que vean lo inteligente que era Prisciliano, ¿verdad? Muy inteligente. Él era catedrático de la facultad y enseñaba matemáticas. No mostró eso. Muy inteligente. Era muy vos lo llegaste a escuchar, Dani. Yo, Muy sí, inteligente. y a mí lo que siempre me llamó la atención, porque quizás ya en la recta final el tema de aferrarse, pero a mí me llamó la atención, o sea, en la vieja Radio Comuneros, cuando... Radio Comuneros con Facundo Recalde me Claro. apunta Lucho María, que era, sí, claro, Exactamente. recordamos a Facundo Y- también, Y vos tipo muy sabés preparado. que, como ya explicabas, él se salía un poco del molde, y a mí lo que me llamó la atención es que él hablaba y casi predicaba la palabra de Dios, ya en esa época, y era muy llamativo, ya era lo llamativo, el estilo de relato, medio comentario, medio todo, pero después con esa misma pasión, vehemencia, también le metía y era hasta llamativo, y es más, en esa época, tipo el equivalente después cuando fue furor en los canales entraban estos programas enlatados religiosos, también en esa radio había, y a veces él se metía ahí también, o sea, ponerle que el pastor de turno había alquilado Conocía ese el espacio. de la Biblia, pero por hablaba eso. mucho, o sea, Entonces conocía. a mí, o sea, por el tema de la fe y la creencia, ahí después, bueno, todo lo otro que ustedes ya marcaban, entonces sí. Y después, o sea, esas crónicas de... Porque lo que vos marcabas, la vieja Libertadores, ponerle que Cerro jugaba martes y después jugaba viernes. A la semana siguiente iba a Olimpia y jugaba martes y viernes. Entonces, vos te ibas, ya te estacionabas y él era el que... A ver, estamos hablando cuando las rutas no eran como ahora. Estamos hablando cuando la potencia de los autos no eran como ahora. Estamos hablando de mundiales tipo en Estados Unidos o sea, era realmente la crónica de un viajero. Sí. O sea, entonces era un poco ese enfoque y, o sea, más allá de algún que otro saludo, pero yo lo recuerdo así como, sí, en la época de oyente, en la época de la adolescencia, y a mí sí, o sea, me llamaba la atención que era un tipo tan instruido que no solamente se limitaba a lo que era en ese momento el rol del relato, de la conducción o del espacio periodístico, sino que también abarcaba otros puntos. Y acá para cerrar, Conducía Feliz Domingo, un programa Feliz de entretenimiento Domingo, de los domingos. que era un éxito Sí. total. Primero creo que condujo, el papá era el que condujo, y después murió su padre y él se quedó como conductor, y ese programa era muy seguido. Feliz Domingo, que después inclusive Pedro Ferrari
Sí. También fue conductor y el que ya tiene cierta edad va a recordar que Feliz Domingo era lo máximo, era una atracción de la televisión abierta cuando no había muchos canales en aquella época. Y acá me recuerda alguien, Lobo Martínez, Prisciliano era alumno del Colegio Internacional, él era de una familia de buena posición. Sí, 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 sí. Tremendo, lindo pendejo de la época, terror de las mujeres, dice. Era un personaje también Prisciliano en ese ámbito. Bueno, este breve homenaje al querido Prisciliano, que en paz descanse. Vamos a Edgar González y nos metemos al programa. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este, Jorge Anísimo, Focasi, Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua en Asunción, teléfono 021-607-151. En Itagua, teléfono 0294-222-050. Celular 0982-104-216 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precios en cuerinas, en telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguilos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial, Sociedad Anónima. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-289-1000. La noticia que ayer a todos nos sorprendió. In extenso, vamos a escucharlo a Robert Harrison en un momento, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que dijo que ya no va a continuar en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y acá es donde quiero saber realmente el tema de los tiempos. ¿Es hasta diciembre? ¿Es hasta cuándo? Hasta fin de año, ¿verdad? Para que se llame a una asamblea extraordinaria para elección de autoridades. O fenece su mandato. Lo que él dice es que ya no va a volver a presentarse. Fíjate, Bruno, lo sorpresivo que habrá sido para todos, porque ahí Johnny informaba en el minuto a minuto, que como siempre ocurre, porque me parece que también habla a las claras lo que es la actualidad del fútbol paraguayo, la postura de los dirigentes, porque los dirigentes querían que sea tan rápido el recutú, que decidieron adelantar. O sea, ellos adelantaron para 60 días, y después Harrison tira la bomba. Entonces tenía que desactivar eso, porque los dirigentes que mocionaron eso era porque creían Harrison para rato. Y después Robert dice, yo ya no voy a seguir por el tema personal, familiar, y allí se dio mayor confusión, porque querían hacer justamente lo contrario. Aguantame, Diego Cerrati, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Bruno. Te escucho un poco bajo, Diego, por favor. ¿Me escuchás, Diego?
Diego. Ahora sí se fue la comunicación. Pero... Bueno, Diego, acá estamos mirando algo que nos llamó la atención, que el Krasnodar anunció que va a rescindir con 8 jugadores y entre ellos está Junior Alonso. Rescindir, dice. No sé, espera, estoy buscando justamente porque capaz que me pude haber equivocado y te pido disculpas. Suspender suspender el contrato. Ahí pues. Te voy a leer, perdón, acá está. Krasnodar de Rusia suspendió el contrato de 8 jugadores de su plantel, entre ellos el paraguayo Junior Alonso, o sea, suspensión de contrato. ¿Y esto se puede hacer, Diego? Los jugadores pidieron salir porque bueno, la situación que están viviendo ahí en Rusia, algunos están con sus familiares, algunos extranjeros, y ellos pidieron para que les liberen hasta que se solucione esto, porque están preocupados, ¿verdad? Y por suerte la gente de Krasnodar se mostró abierta. Y nada, analizaron y dijeron que bueno, que podían salir, pero le suspendían los contratos, ¿verdad? No, o sea, ellos saldrían sin cobrar nada, mientras no estén entrenando. Diego, eso quiere decir que la autorización es para que físicamente ellos puedan salir de Rusia, estar con su familia, pero futbolísticamente, profesionalmente... Hola. Diego, ¿me escuchás? Disculpa, ahora recién le escucho. Sí, te preguntaba si se entiende que Krasnodar autorizó para que ellos salgan del país, pero futbolísticamente, profesionalmente, mientras dure este impasse, ¿ellos podrían fichar con otro equipo ante esta situación extraordinaria? Y ahora, lo más importante es que ellos salgan y regresen a Paraguay. Eso es lo más importante, ¿verdad? Después... vamos a ver cómo sigue esto y si continúa. La idea es que pedir que ellos les presten, porque tampoco a ellos les conviene tener un jugador parado, ¿verdad? Claro. Entonces Diego, la idea es que ellos y ahí vamos a ver, una vez que esté en Paraguay, qué hace. Diego, ¿y la totalidad del monto por el pase ya pagó al Mineiro el cuadro ruso? Pagó una parte, pero a mí ese tema no, te juro que no me preocupa viendo periodistas. No me preocupa que le estén en Paraguay, ¿verdad? Para una parte, pero no. Nosotros estamos preocupados, queremos que esté con su familia en Paraguay, ¿verdad? ¿Y él ya salió de Rusia o está saliendo? No salió aún, está intentando salir van a salir por una ciudad ahí cercana, y de ahí se agarrarían un avión privado, irían a Turquía, y de Turquía a San Pablo, y San Pablo a Sucia. Claro, porque también son otros jugadores, 8 jugadores en total. Veo acá Vanderson Maciel, Cayo, Eric Botein, Cristian Ramírez, Junior Alonso, John Córdoba, Víctor Clason y Remy Cabella. Todos los extranjeros, ¿verdad? Además... Sí, los extranjeros, ¿qué pasa? Ellos están al lado de la frontera, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos son los primeros, la iniciativa para salir, ¿verdad? Claro, porque le decimos a la gente, porque también ayer charlábamos con los allegados de Fabián, de Jesús, que están en Moscú, pero Krasnodar está muy cerca de la frontera con Ucrania. Por eso ellos no jugaron su partido por el fútbol ruso. ¿Es así, Diego? Correcto, así mismo. ¿Y qué te dijo Junior de lo que es el día a día durante... Hoy justamente se completa una semana de la invasión. ¿Cómo es el día a día allí? Porque los que están en Moscú decían que ellos no sentían todavía lo que es el rigor. ¿Cómo está Junior? Ellos no sienten, estuvieron entrenando toda la semana, se suspendió su partido y nada, todo tranquilo, ¿verdad? O sea, pero obviamente ellos no sienten tampoco nada, pero está al lado y en cualquier momento se puede empeorar todo, ¿verdad? Entonces es la preocupación que tienen. Diego, muchas gracias, muy amable, un abrazo. Dale, Bruno, un gran abrazo, saludos a todos. Chao, adiós. Suspensión de contrato de Junior Alonso, que ya
ahora está buscando la posibilidad de salida. Explicaba él que van a salir inclusive con un vuelo particular entre los otros compañeros para poder abandonar Krasnodar. Por lo que Y leí uno. se suspende el contrato y no sé, van a ir seguramente Y el pago después. también me parece el Mineiro, por eso yo le pregunté y le entiendo también a Diego que eso pasa a ser un plano secundario. Como aún no pagó todo Krasnodar por el pase, con esto habrá un cambio de Claro, contrato. porque la información dice Sí. que va a proponer a Mineiro una forma Exacto. de pago, quiere decir que no pagó todo, ¿no? Pero Exactamente. está bien que no Sí. lo diga porque eso es, o es una cuestión entre los clubes, pero iba a proponer el resto del pase pagarlo de una forma, no sé cómo, ¿verdad? Pero está el tema de los bancos y un montón de cosas ya que se van presentando, incluso que aquel que vivía en Rusia no podía sacar el dinero del país. Más de $10.000 no se puede sacar del banco. Claro, y del país Del no puede país sacar menos, nada, olvídate. nada. El Ya sea corralito. ruso, ucraniano, argentino, boliviano, paraguayo, entonces está bravo el tema para vivir ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos con el tema ya. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. El otoño llega cargado de ofertas, las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adaptan a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Selva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. A ver, vamos un poco cronológicamente a lo que pasaba. Gracias, Fabio. La moción de orden, después del momento en el que anuncia Robert Harrison que no va a continuar, que no va a ir por la reelección y que llega hasta el fin de su periodo, que es... Yo leí que Miguel Cáceres escribió noviembre del 2022. Por eso, fines. Fines bueno, fin de año. Vamos a redondear en fin de año. Días más, días menos. Lo concreto es que a fin de año se tiene que pedir una asamblea. O sea, se tiene que hacer una asamblea para elección de autoridades. Claro. Porque Harrison no se va a presentar. Entonces, lo que mocionaron es que se adelantara 60 días ya las elecciones, de modo a que no se llegue justamente a fin de año y que automáticamente Robert Harrison continúe como presidente. ¿Qué pasó? Nadie lo sabía, y es más, yo me quedo con una frase que escuché ayer de Carlos Sosa Jovellano. Esto para nosotros fue un tsunami, dijo. Un tsunami. No sabíamos. ¿Quién más o menos insinuó algo? Zapac. Cuando dijo, hablé con el presidente Harrison y lo escuché muy golpeado, dijo. Algún indicio tiró. Juan José Zapac. Sí. Después nadie. No, pero él tampoco sabía. O sea, de que estaba golpeado y lo reconoce. Y yo creo que acá hay una cuestión que sí hay que reconocer de Robert Harrison, porque él podía continuar, tenía totalmente el apoyo, tenía todos los votos. Pero él en su conferencia de prensa van a escuchar, porque primero vamos a estar con la moción de orden, el momento en que anuncia Robert Harrison, todos nos quedamos sorprendidos, más los dirigentes, más que nosotros, ¿verdad? Nosotros una cuestión noticiosa, ¿verdad? Y después la conferencia de prensa. Pero acá hay que reconocerle una cosa a él. Yo creo que hay que reconocerle que el hecho de que Robert Harrison dijo, lastimosamente no salieron las cosas. No salieron las cosas, no alcanzó lo que hicimos, entonces también yo soy parte de esto, que es lo que todos reclamaban de alguna manera, de que también tenía que haber un cambio seguramente dirigencial para que la selección mejore o algo, que yo no sé si eso va a pasar. Yo tengo un pensamiento, creo que ya lo dije públicamente, inclusive lo del técnico, acá pasa por una reestructuración del fútbol, que no es solamente un dirigente o un técnico que va a venir a cambiar esto de la noche a la mañana.
Pero sí ese gesto que tuvo Harrison de decir, señores, no alcanzó lo que hicimos y llego hasta acá. Entonces vamos cronológicamente, por favor, con lo que pasaba con Robert Harrison. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalas en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Es un placer venir a compartir con usted en esta magna asamblea, donde según los informes técnicos de los auditores, los informes de los síndicos, vemos una transparencia total en la gestión del APF, que es muy importante, ¿verdad?, para cualquier gestión deportiva. Sabemos y nos enteramos de la transparencia a través de esta asamblea y también a través de la entidad de control, que es la auditoría, que ha emitido un dictamen en limpio y sin salvedades, lo que demuestra que la gestión del señor presidente de la APF fue excelente. Y pido un aplauso al presidente por esa excelencia en su gestión deportiva dentro del fútbol paraguayo. Muchas gracias. Señor asambleísta, me quiero permitir mocionar. Quiero hacer una moción muy importante teniendo en cuenta los momentos que estamos pasando ahora. Momentos difíciles, ¿verdad? Tenemos una guerra muy complicada, ¿verdad?, de Ucrania y Rusia, que podría ser una guerra mundial también. Ojalá que no, Dios quiera que no sea, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué está hablando así? ¿Para qué menciona si esta es una asamblea deportiva? Pero voy a adelantar posteriormente mi moción por eso. También los momentos, ¿verdad?, que estamos pasando en la parte política, en la parte del crimen organizado, ¿verdad? Gracias a Dios se están saneando la economía y también conociendo muchas verdades que no sabíamos nosotros, ¿verdad? Por eso es muy importante también la implementación del fair play financiero dentro del fútbol paraguayo. Es muy importante para que también nosotros, como club deportivo, podamos demostrar nuestra transparencia también dentro de nuestros clubes. Yo no me estaré presentando a la próxima elección del fútbol paraguayo. Me retiro sin el resultado esperado en estas eliminatorias, pero con la tranquilidad de poder dejar una APF mucho mejor de la que asumí. Esta es una decisión personal. Fueron 6 años en donde uno deja mucho, deja la familia, deja el trabajo, por el deporte que todos amamos. Y es momento de intentar recuperar ese tiempo con la familia y dedicarle a las empresas. Tenés varias preguntas dentro de lo que me dijiste. Yo te quiero decir que la decisión es estrictamente personal, una decisión de familia, una decisión en tratar de intentar recuperar el tiempo con la familia, con las empresas, conmigo mismo. Sabemos que este cargo es un cargo sumamente pesado, difícil de llevar. Y también, por supuesto, que el tema de la selección no es muy grato para nadie. Yo creo que se hizo un esfuerzo, no solamente de la dirigencia, de cuerpo técnico, auxiliares, de los jugadores, sino que de todos hicieron un esfuerzo, el hincha en pagar sus entradas, ustedes en el trabajo que les lleva el periodismo,
Y el no llegar al Mundial es un golpe, creo que para todos. Y yo no soy la excepción, al contrario, yo soy la cabeza y asumo la parte de responsabilidad que me toca. Entonces, el no presentarme es una evaluación silenciosa que lo hice personalmente, solo, porque yo sabía el apoyo que tengo dentro de la asociación. Y ese apoyo es realmente una muestra de gratitud, sobre todo de parte mía hacia ellos, los dirigentes del fútbol paraguayo, los dirigentes de la primera división, de la intermedia, de la B, de la C, de futsal, fútbol femenino, de fútbol de playa, de todas las disciplinas que componen la Asociación Paraguaya de Fútbol. Entonces, esto es fútbol y tenemos que entender eso. Y en este momento me encuentro en esa situación y eso no va a cambiar. Es una decisión tomada y es una decisión que quiero compartir con mi familia. Quiero estar con mi familia. Quiero dedicarle a mi familia mi tiempo y sobre todo mi trabajo también a las empresas. ¿Se puede decir realmente de esta manera, teniendo en cuenta la decisión que acaba de tomar? ¿Cómo queda en este caso la condición técnica de la selección? ¿Eso queda así? ¿Va a continuar también o se van a ir también o también lo del presidente de árbitros? Yo lo que estoy diciendo es que yo no me voy a volver a presentar a las próximas elecciones. El trato del técnico tiene un contrato vigente y va a tener vigencia porque eso está contratado por el Consejo Ejecutivo y todo va a continuar así. Aparte ya mencionó del hecho familiar. ¿Qué otros motivos también le llevaron a tomar estas decisiones? Teniendo en cuenta que hoy una abrumadora presencia de asambleístas estaban aprobando el balance, una gestión que consideraban de muy buena manera por todo lo que fue su proceso de arrancar con el crecimiento casi en todas las esferas, no solamente en el fútbol masculino, sino en todas las ramas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué otros motivos, aparte de lo familiar que ya explicó, también se puede considerar en ese detalle, presidente? Ningún otro motivo, porque la verdad es que es difícil hablar de uno, de la gestión de uno. No, prefiero que hablen los dirigentes que fueron los que estuvieron sintiendo en carne propia el trabajo que se hizo aquí en la asociación. Un trabajo muy profesional, un trabajo que tuvo su tiempo en poder despegar también. Sabíamos perfectamente que nosotros hubo un mandato que cumplimos a la mitad, porque nosotros cumplíamos nada más el mandato del presidente Alejandro Domínguez y luego fue un mandato completo. Entonces, en ese primer mandato no pudimos nosotros completar muchas cosas, pero después se vio todo lo que se pudo hacer y bueno, no hay otro motivo para contestarte exactamente tu pregunta. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿De qué se arrepiente el presidente de no haber realizado en este tiempo como jefe, en este caso presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Y si por allí tiene algún hombre, una persona capaz para continuar con este proyecto para el próximo periodo de tiempo. ¿Qué me arrepiento? Me preguntaste, así es. Y como arrepentirme no tengo muchas cosas. Sí, muchos errores que hemos tenido también dentro de la gobernanza de la asociación, dentro de lo que significa gobernar el fútbol paraguayo. Por supuesto que uno tiene detalles positivos y negativos, pero no encuentro algo que me arrepienta, sin ser soberbio, por supuesto. No, sencillamente no, hoy no me viene a la cabeza, y posiblemente exista, pero no, en este momento no me viene, ¿verdad? Y la segunda pregunta, discúlpame, Johnny. Sí, por allí tiene alguien. No para... no tengo. O sea, que de su grupo no va a salir un candidato. No. Eso yo creo que está libre para que los que puedan acceder y tengan las condiciones y tengan sobre todo los requisitos, pueden acceder. El cargo del presidente de la asociación es un cargo que cualquier dirigente del fútbol paraguayo quiere. Entonces,
Yo creo que en ese sentido seguramente los dirigentes del fútbol paraguayo sabrán a quién elegir. Consultarles para la mayoría de los que quieren saber también hasta qué mes sería su mandato y también en qué condiciones entregaría la APF al próximo presidente, qué es lo más resaltante, qué es lo que hay que seguir trabajando. Voy a contestar la parte final y la inicial le dejo al secretario general y a Rubén Artaza, que son los que van a poder descifrar exactamente. Las finanzas de la asociación son unas finanzas totalmente saneadas. La asociación no debe absolutamente nada, tiene plata en las corrientes, tiene dinero, tiene disponibilidad. Hemos crecido en infraestructura de una manera que no existió en ninguna asociación del mundo, dicho por la gente de la FIFA, no dicho por la APF. Tuvimos una gobernanza ascendente donde hemos implementado muchos sistemas de controles, de auditoría, transparencia, también en la parte deportiva con el sistema Comet. Hemos implementado también en la área de competencias un área nueva, un área que comenzó con una persona y hoy tiene casi 12 personas trabajando en el área de competencia, que está a cargo de Michel Sánchez. También la parte de ética e integridad, comandada ya por la secretaria general adjunta Alba Benítez, que ha hecho un trabajo envidiable en el área, no solamente en el área de ética e integridad, sino que también en la parte de desarrollo, conjuntamente con el director de desarrollo, Tula Martínez. Y hemos presentado a la Asamblea una cantidad de acciones realizadas. Lo noto, o se lo notó en la Asamblea quebrado cuando daba la noticia. Realmente creo que sorprendió a todos los asambleístas. Es más, se notó y mucho por los propios directivos que no estaban de acuerdo con esa decisión. ¿Cómo se sintió usted y cómo fue para que tome esta decisión finalmente? Porque realmente se nota que a nadie le comentó. Y si se arrepiente de algo, podría ser uno de los detalles que justamente le reclamaban, entre comillas, los asambleístas, los proyectos que van a quedar, quizás aquellos a largo plazo, que se empezaron las obras, por ejemplo, en femenino, que quizás ya no va a poder culminar dentro de su mandato. Yo la verdad que fue un poco extensa tu pregunta y yo te puedo decir que todos los proyectos que se llevaron adelante y se van a seguir llevando adelante de la misma manera porque tienen ya rubro asignado y sobre todo ya un seguimiento de la administración de la asociación. Justamente sobre eso hablé cuando expliqué el tema de la transparencia, donde eso ya está licitado, eso ya está adjudicado, eso ya está con rubro, si no es de Conmebol, es de FIFA. Los proyectos van a continuar con el presidente que venga. En ese sentido yo les puedo decir que cualquier presidente que hoy que venga a la APF va a encontrar una APF ordenada, una APF donde va a poder conducir tranquilamente, sin mayores obstáculos, con los problemas y detalles que puedan ocurrir con el día a día del fútbol, ¿verdad? Que eso es algo natural y cotidiano. Uno no tiene sábado y domingo, uno no tiene vacaciones, uno no tiene día, noche, no. Cuando está en este cargo es así. Entonces, yo te puedo decir que eso por lo menos no va a ocurrir, no, los proyectos van a continuar. Y si yo te puedo decir que estoy halagado por los dirigentes, porque siento en carne propia el apoyo, siento el apoyo del 100% que dio hoy.
pero yo voy a ser injusto con ellos, mintiéndoles, donde yo no voy a tener más el tiempo para poder dedicarle, porque ese tiempo también lo quiero dedicar a mi familia. Y voy a ser cretino con la asociación, porque yo tengo un ritmo de trabajo, y ese ritmo hoy en la asociación se tiene. Y si yo no vengo con ese ritmo, la asociación automáticamente va a decaer en ritmo, entonces eso se va a notar. Es por eso que yo me ratifiqué al terminar la asamblea, diciendo exactamente lo que yo siento. Una decisión que estas decisiones, sabiendo el trabajo que se hizo, la confianza que generó, entonces es muy difícil venir y decirle al dirigente, ¿sabe una cosa? Yo en el próximo mandato no me presento. Por supuesto que cuando las cosas salen bien en la parte de infraestructura, administración, finanzas, y eso es lo que siente finalmente cualquier club, no solamente de la primera división, sino de todas las categorías, tiene un contrapeso importante que es el no estar en el Mundial. Entonces, donde nosotros como asociación pusimos todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación, pero no alcanzó, no llegamos, nuestro nivel no alcanzó, nuestro nivel en todas las materias, licencial, logístico, jugadores, cuerpo técnico, presidentes, todos. Por eso yo asumo como cabeza lo que me toca. Esa es lo que te quería. ¿Le costó, entonces, o sea, para abreviar mi pregunta, ¿le costó tomar esta decisión? No sé si la palabra es costar. A mí me cuesta más por los dirigentes, no por otro motivo. Porque el trabajo que estábamos haciendo codo a codo y que estuvimos haciendo mucho tiempo, ese es un trabajo que se ve, que se siente. Posiblemente no tenga la repercusión que pueda tener un partido de fútbol. Pero yo les invito a que vayan y vean lo que es cualquier club de las divisionales amateur del fútbol paraguayo. Lo diferente que está con lo que era. Que falta muchísimo. Por supuesto, a los clubes de primera le falta mucho. Pero por lo menos se hizo un trabajo codo a codo con los dirigentes. Porque nosotros, primero que nada, tenemos que tener infraestructura para poder seguir construyendo. Es por eso que el Parque Guazú, donde juegan las menores, es algo que lo tenemos que cuidar muchísimo. Siempre hay problemas porque se rompe, se descomponen, hay que arreglar, pero ese es un lugar para la práctica de fútbol de las inferiores que en pocos lugares hay. No se puede permitir más que las categorías inferiores vayan a jugar a canchas que no tengan las condiciones mínimas. Y es por eso que para mí el tener ese lugar para las divisiones inferiores de la primera, para las divisiones inferiores de la intermedia, es un lujo. Y lo cuidamos día a día. Levantaron unas redes que se descompuso, donde se sientan, sí, claro, sí está en la intemperie. Hay que arreglar. Pero recordemos cómo estaba ese lugar hace unos años atrás. Lo más importante es mirar para adelante. Y tenemos que trabajar todos juntos. Se debe trabajar todos juntos. Esto es fútbol. Y lastimosamente nosotros nos estamos ciñendo a una no clasificación al Mundial, donde es doloroso
y te duele en el pecho. A nosotros los futboleros nos duele en el pecho. Pero no alcanzamos. Y hay que ver por qué no alcanzamos. ¿Cuáles fueron nuestros errores? ¿Cuáles fueron nuestros aciertos? Y vamos a encontrar muchos. Pero no falta de trabajo, no falta de infraestructura, no falta de logística. Eso es. No sé si me explayé un poco como para hacer un contexto general de lo que fue tu pregunta. Consultarle al licenciado canónico, al doctor Artaza, ¿cuál va a ser el proceso de selección para la persona que quiere agarrar el cargo de presidente de la APF? Y, señor presidente, le quiero consultar cómo se siente, porque usted dijo que toma la responsabilidad de la no clasificación. Yo siento que la clasificación fue un tema mental y lo he consultado también al inicio de la eliminatoria. Con los jugadores del seleccionado, porque se ha visto en la infraestructura lo que brindó la APF. ¿Siente que los jugadores también tuvieron su parte de culpa en la no clasificación a la Copa del Mundo, presidente? Voy a contestar para que después pasarte con Luis. Yo no voy a hablar de los jugadores. Los jugadores se dieron íntegro en cada uno de los partidos. El fútbol te da eso. Eso es que no te alcanza. Creo que es lo que pasó. Pero yo como presidente asumo. Sí. Referencia a las elecciones de las autoridades, nosotros tenemos constituido un órgano que es el Tribunal Electoral Independiente y conforme a los lineamientos estatutarios y en este momento, conforme al mandato otorgado por la Asamblea al Consejo donde se va a analizar esas vialidades. Ahora bien, las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol se hace dentro del marco establecido en las normas de carácter electoral. Esas son elecciones de los delegados, es intransferible, es el voto secreto universal y directo establecido tanto en nuestra Constitución Nacional como también en las normas electorales que rigen la República del Paraguay y nuestros estatutos. Buenas noches, Kevin. En cuanto a los requisitos para la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, hay que recordar que la APF se rige de acuerdo a sus estatutos sociales y en sus estatutos sociales están claramente delimitados los requisitos necesarios para tener la capacidad de optar a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Presidente decía que le quiere dedicar tiempo a la familia, a la empresa. ¿En algún momento piensa retornar al fútbol? ¿Es ya un adiós definitivo? Y si descarta la política de aquí a un tiempo importante. Johnny, yo te puedo decir